Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video les traigo el análisis que preparé para el episodio 353 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Seher está tratando de recordar sus viejos recuerdos. Por eso miran las fotos que se tomaron junto a Yaman. Cuando Yaman siempre muestra hermosas fotos, esto atrae la atención de Seher. Y le preguntó a Yaman, ¿siempre hemos tenido días felices? ¿Alguna vez hemos tenido días malos? Cuando pregunta, Yaman comienza a recordar las brasas del pasado. Recuerda especialmente los tiempos que vivieron en la época de Iqbal y Kebserin a causa de Zilla. Se le ocurrió cuando se arriesgó a ser un asesino para Zilla. Después, pensó en la vez que Seher le disparó. No puede responder cuando piensa. Cuando Seher vuelve a preguntar, responde diciendo que sucedió en todos los matrimonios, así como en nosotros. Mientras pide otra foto, suena el teléfono de Yaman y deja a Seher. Por otro lado, Duygu y Volkan están preocupados de que Ali busque el archivo de Yasemin. Debido a esta preocupación, la incomodidad de Volkan resurge y Duygu sale de la comisaría para llevar a Volkan al hospital. Ali, por otro lado, se da cuenta de que Duygu y Volkan están ocultando algo. Después de la tarea que le dio a Frat, encontró información. Mientras conversa con Yaman, Zenger en Konak, afirma que solo le cuenta a Seher sobre las cosas hermosas en las fotografías. Porque teme no contar las malas conductas que solía tener y que Seher recuerde esta situación en cualquier momento. Zenger, por su parte, consuela a Yaman diciéndole que todo tiene una secuencia y que Seher la recordará poco a poco. Duygu llevó a Volkan al hospital y le pidió al médico que la viera. El tío de Volkan, que es médico, quería hablar con Duygu y está a punto de decirle que Volkan es muy peligroso. En la mansión, quiere hablar con Seher Zenger. Especialmente quería saber que Yaman estaba aburrido con algo y lo que pasó. Sin embargo, Zenger explica que sería mejor preguntarle a Yaman al respecto. Seher inmediatamente se dirige a Yaman y le pregunta por qué se está comportando así y si hay algo que pueda hacer. Yaman dice que no pasó nada y deja a Seher solo y se va a su habitación, aburrido. Y nuevamente, piensa en la hermosa noche que él y Seher pasaron junto al fuego en el pasado. El amor por Seher dentro de él quema a Yaman. Cuando piensa que Seher pensará mal, se come a sí mismo. Luego canta tristemente la canción Yemen. Cuando Seher escucha esta canción, queda muy impresionada y va a la habitación de Yaman y escucha a Yaman. Cuando Yaman termina la canción, se da cuenta de Seher. Y afirma que poco a poco le contará algunas cosas sobre sí mismo. Por eso ella le pide que se dé algo de tiempo. Mientras Duygu habla con el médico en el hospital, Volkan le impide contarle la situación real de su tío. Luego va a Duygu y le explica su enfermedad de otra manera, diciendo que su prioridad es Yasemin. Duygu cree lo que dice Volkan y continúa ayudándola. Por otro lado, Seher está tratando de sobrellevar el vacío que le ha causado esta pérdida de memoria. Durmió de noche y no pudo dormir. Cuando fue a la cocina a beber agua, recordó la canción que cantaba Yaman y comenzó a tararear. En ese momento, Yaman llegó a la cocina. Cuando Seher se atasca en una parte de la canción y piensa en voz alta, Yaman se acerca a Seher y continúa la canción desde donde la dejó Seher. Cuando Seher dice que la canción es muy conmovedora, Yaman dice que puede cantarla cuando quiera. Luego, Seher va a su habitación y dice que tiene un chequeo médico al día siguiente. A la mañana siguiente, Seher fue a la cocina a preparar el desayuno. Y cuando ve a Yaman, quiere saber qué le gusta desayunar. Yaman dice que le gusta la tortilla y le recuerda a Seher cómo solía hacer la tortilla. Mientras Duygu desayuna con Volkan por la mañana, Ali llama y le cuenta lo que pasó. Cuando Duygu le dice a Volkan, Volkan sale de la casa con la excusa de ir al mercado. Justo cuando Volkan salió de la casa,
llama a la mujer que Ali encontró y le dice que salga de la casa de inmediato. Ali llegó a la casa de la mujer. Volkan llama y le dice que actúe como un vecino y venga detrás de la casa. Mientras tanto, Yusuf llega a Yaman y Seher. Cuando Yusuf dice que no le gusta el médico, Seher dice que no le gusta. Después, partieron hacia el médico con Yaman. Cuando Seher llega al médico, le dice que hizo lo que dijo el médico en la reunión anterior. Y le cuenta al doctor todo lo que aprendió sobre Yaman. Mientras contaba, Seher dijo que Yaman vivió cuando era un niño y dudó al contarlo. Cuando el médico le pregunta por qué se escapó de Yaman, Seher dice que no se escapó y que siempre va con Yaman. El médico también le pide que lleve sus deberes un paso más allá y haga algo con Yaman. Y si haces lo que solías hacer juntos como pareja, te ayudará a recordar. Yamanda acepta esta asignación. Amigos, hemos llegado al final de esta sección, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por cuidar de nosotros. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.